sus mujeres no se arreglaban, sus mujeres no se maquillaban, no se ponían collares. El lenguaje era pentecostal. Entonces, cuando ellos empezaron a chocar, yo recuerdo, fue interesante porque yo voy a darle el seminario de los resultados que yo he encontrado. Y en aquel tiempo yo era ministro pentecostal y obviamente fue uno de los primeros escollos que empecé a tener, porque como resultado del trabajo que había hecho. Y cuando terminé de hacer mi presentación, recuerdo que allí mismo se convirtieron ellos en asamblea y allí mismo resolvieron el establecer el concepto del dogma como parte de un culto voluntario. Es decir, se adelantaron mucho más a los pentecostales tradicionales en ese momento, porque dijeron, vamos a establecer la cuestión de pantalla, pintura y esas cosas, vamos a establecerlo como un culto voluntario. El que lo quiera hacer, que lo haga, pero no es doctrina. Y lo eliminaron allí mismo como una doctrina de la iglesia. Pero cuando uno empieza a ver todo esto, dice, mira qué interesante. Mire, el ambiente de Occidente estaba maduro para que se diera el movimiento de nueva era. Pero maduro. No había mejor momento para que el movimiento de nueva era se desarrollara, porque en Occidente el ser humano quería creer. Pero ¿cómo le voy a creer a los religiosos de la escuela de Bullman que dicen que el 90% de la escritura está llena de mitos? ¿Cómo le voy a creer a ese mundo intelectual religioso que mitologiza la escritura? ¿Cómo le voy a creer a estos científicos que niegan la fuerza y el poder y la existencia de Dios? No le puedo creer a ellos tampoco, pero tampoco le puedo creer a estos ignorantes que se han quedado aquí dándole golpe a los intelectuales religiosos y dándole golpe a los científicos, porque ellos no están aportando, simplemente están en la garata, están en la pelea. ¿Quién nos puede dar entonces una alternativa? Obviamente miran a un monje budista con esa pasimonia, ahí está. Miran a un monje hinduista con ese elemento temperamental, sosegado y tranquilo, allí está. Ustedes pueden venir y ayudarnos, o nosotros vamos allá y recibimos la orientación. De hecho, yo he atendido personas. Aquí tuvimos a una hermana que estuvo 20 años en la China, precisamente educándose dentro de un movimiento oriental. Y obviamente cuando ella regresa a Occidente, ya no conoce ya de la fe cristiana, lo único que sabe es de filosofías religiosas orientales. Y aquí estuvo ella congregándose por algún tiempo hasta que tuvo que salir. Las religiones orientales, en gran parte el budismo, el hinduismo y la filosofía china, fueron la alternativa para desarrollarse en Occidente lo que ellos llamaron la nueva era. Esto no quiere decir que no había religiones occidentales en Estados Unidos, ¿saben? Por ejemplo, en Estados Unidos había religiones orientales, había religiones orientales desde el siglo XIX, pero desde luego es en la década del 70 donde se desarrolla un crecimiento prácticamente imparable. Como resultado de ello, mire lo que se desarrolló. La sociedad Vedanta, que fue una de las primeras que se estableció en los Estados Unidos, se estableció en el 1890. Después vinieron los Swami Vivekananda, que fue otro movimiento oriental que se estableció. Después vino el movimiento del trascendentalismo, que lo encabezó Henry David. Después vino la sociedad teosófica, que la establece en Occidente Elena Blavatsky. Y otro elemento que se añadió, que agarró pon en eso, y yo estoy seguro que muchos de ustedes lo recordarán. ¿Quién
¿quién en Puerto Rico en la década del 50 osaba por decir que era espiritista? De hecho, al pentecostalismo cuando llega a Puerto Rico, con lo que se le identifica es con el espiritismo, o sea, el elemento peyorativo al que se hacía referencia un pentecostal decía, ese es un espiritista, y era la manera peyorativa de señalarlo. ¿Por qué? Porque el espiritismo en Puerto Rico era una vergüenza dentro de la costumbre social. Y en Occidente, en cualquier parte del mundo, el espiritista sufría, ¿sabes? Porque tenía que practicar sus creencias, la tenía que practicar escondido. Lo asociaban con la ignorancia, sí, y la brujería. Exactamente. Ahora, miren qué dato interesante. Dentro de este despertar de la década del 70, el espiritismo cogió pon y empezó a desarrollarse. Yo recuerdo en la década del 70 que había un profesor universitario en la Universidad de Mayagüez. En Mayagüez todavía existe Acarón. Todavía, el doctor Acarón, que empezó públicamente, a decir que él era espiritista, que él practicaba el espiritismo. O sea, eso era escondido. El otro día dijo que había ayudado a Filiberto Ojeda a reconocer que ella era un espíritu. Sí, lo dijo por televisión. Y dijo que barbaridad de los cristianos que piensan que en una pinta de sangre se salvó el mundo. Sí. Hasta eso yo me quedé espantada cuando vi eso. Bueno, yo en esa época fue mi a pesar de que yo nací. Yo estoy hablando del otro día, sí, ¿no? Sí. No, porque sigue siendo. Espiritismo científico que se llama. Espiritismo, sí. Porque ahora le pusieron ese eufemismo. Pues claro. Era espiritismo científico. Para darle el señor Delgado el que habla alto. Pero es como resultado, fíjese cuál es el asunto, eso es como resultado precisamente de todo este elemento, de toda esta apertura que se da en Occidente. Esa explosión, esa necesidad que había en la persona, trajo como consecuencia esto. Otro elemento que trajo fue la astrología. O sea, ¿cuánto habíamos escuchado hablar de los contrallados signos zodiacales, tanto como en la década del 70? Y nadie le hacía caso. Entonces, porque lo más que se oía hablar era del pozo de la dicha. ¿Se acuerdan? Sí. Del pozo de la dicha. Todo el mundo iba al periódico El Imparcial y El Mundo. Pero no, mucha gente lo hacía como una creencia, el pozo de la dicha para mucha gente. Es más, yo no sé si ustedes recuerdan aquellas pesas, aquellas romanas que habían en los establecimientos donde uno echaba un chavo y se pesaba y le daba una vueltita a la tirilla y allí ¿saben cuánta gente iba a eso? No para pesarse, sino para saber la fortuna, el peso y la fortuna, para saber. O sea, todo eso se da precisamente como resultado de ese gran vacío. Mire, por ejemplo, este señor puertorriqueño que está radicado en Miami, don Walter Mercado. Mire, Walter Mercado era un pobre declamador en un trío. Era un género donde se cantaban canciones y simultáneamente con la canción se recitaban poemas. Una bohemia. Y eso era lo que hacía Walter Mercado en su principio. El trío cantaba y él se introducía con un poema. Hasta que descubrió en la década del 70, qué interesante, ¿verdad? Hasta que descubrió ese nuevo fenómeno. Y fue hasta la India a estudiar. Entonces, desde luego, había que ir a la India a estudiar. Y ahora recientemente hizo unas declaraciones donde él dice que él es el único astrólogo a nivel mundial. O sea, él es el único, él es el non plus ultra de la astrología. Desde luego. Pero mire, ese fenómeno trajo gente interesada en la astrología con buena intención, pero trajo también unos listos. Yo recuerdo el testimonio de un graduando de la Universidad de Puerto Rico que dice: yo estudié gracias a los tontos que creyeron en mi astrología, y él lo que hacía era que copiaba de los demás libros de astrología y con ello él hacía la hoja y la vendía precisamente en la universidad, y logró eso. Ahora, fíjense lo interesante. Ya para el 1971 ya se había establecido